Buenas tardes, vamos a comenzar con el práctico de hoy. Hacemos un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada. Trabajamos con la planilla de ventas de enero. Avísenme primero si se escucha y si ven la pantalla que estoy compartiendo. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. En lo que habíamos hecho hasta ahora del práctico, habíamos visto cómo utilizar funciones que ya están definidas en Excel, como por ejemplo, ¿sí?, la función para calcular el total, que utilizábamos la función suma. Vimos cómo utilizarla seleccionando un rango de celda o poniéndole un nombre definido a ese rango de celda. Vimos cómo utilizar la función promedio, en este caso lo utilizamos con un rango de celda. Vimos también la función max, que nos permite obtener cuál es la celda que contiene, o sea, el valor máximo de un conjunto de celdas que tienen valores numéricos. Habíamos trabajado con lo que es referencia relativa a una celda y referencia absoluta, que consistía en anteponer el signo peso delante del nombre de columna o de fila, según qué es lo que queríamos mantener fijo al momento de copiar esa fórmula o función a otra celda. Habíamos utilizado función concatenar y la habíamos visto de dos maneras, ¿sí? Una utilizando la función concatenar y otra utilizando el símbolo ampersand, ¿sí? Y el efecto que obteníamos era exactamente el mismo. Alcanzamos a utilizar la función lógica sí, con la cual determinábamos el premio que podíamos utilizar por marca, ¿sí? Y nos quedaba pendiente utilizar la función contar, en lo que hace a este práctico en particular. Tenemos varias funciones contar. Si vamos a insertar función, ¿sí?, vemos que tenemos función contar, función contará, contar blanco. La función contar, siempre vemos que debajo del nombre de la función tenemos la sintaxis, o sea, cómo se escribe esa función, cuáles son los argumentos que la componen, y una breve reseña de qué es lo que nos permite obtener esa función. La función contar nos dice cuenta el número de celdas de un rango que contiene valores numéricos, ¿sí? La función contará va a contar el número de celdas no vacías de un rango. La función contar blanco va a contar el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Si nosotros en esta celda necesitamos especificar la cantidad de ventas realizadas en el mes de enero, lo que vamos a tener que contar es cada una de las filas, ¿sí?, que componen esta planilla, excluyendo por supuesto la fila de títulos. Quiere decir que nosotros podemos contar teniendo en cuenta un rango de celdas numéricas, un rango de celdas alfabéticas, como en este caso, un rango de celdas alfanuméricas. En función del rango sobre el cual vamos a contar las celdas, va a ser la función que vamos a aplicar. Por ejemplo, si quisiera contar la cantidad de filas que tienen valores numéricos, el rango a utilizar va a ser un conjunto de celdas que tengan valores numéricos. Entonces la función que voy a utilizar va a ser en este caso la función contar. Dijimos, argumento puede ser un conjunto de celdas, donde ese conjunto de celdas puede estar dado en forma de rango o de celdas sueltas. En este caso, el primer argumento va a ser todo un rango de celdas, ¿sí? Fíjense, ya me devuelve el valor de la cantidad de celdas que contienen valor numérico. Acepto, ¿sí? Si por alguna razón suprimo valores de esas celdas, o sea, el rango sigue siendo el mismo, la cantidad de celdas que contienen valores numéricos distintos de 0 o nulo, ¿sí?, en este caso son 16 y no las 18 filas que tengo indicadas como ventas del mes de enero. Si en vez de utilizar este rango que tiene celdas numéricas, quiero utilizar de contar las celdas que contienen los nombres de vendedor, por ejemplo, utilizaría entonces la función contará. El rango de celdas, en este caso puede ser tanto celdas que contengan números como celdas que contengan caracteres alfanuméricos. ¿Sí? La función contar. Disculpe, profe. ¿Sí? Yo no tengo esa función contar A. ¿Qué versión de Excel tenés?
ya le digo. Pero a partir de 2010 sí o sí está esa función. Puede que en el 2003 no esté, pero dudo. Decíamos, utilizamos la función, Profe, ¿sí? Excel 2020, ¿puede ser? No. 2016 es, profe. ¿No? Y tiene la función esa. Sí o sí tiene que tener la función contar a. Escribíla en todo caso. Dijimos entonces, función contará, Profe, rango de... ¿Sí? disculpe una consulta. Cuando es contar solo o contar a, ¿en qué cambia? Uno porque es para número y el otro cuando es para nombres o palabras. Contar es solamente para celdas que contengan valores numéricos. No la puedo aplicar a un conjunto de celdas que tenga algún carácter, sea letra o carácter especial. En cambio, contar a la puedo aplicar tanto a celdas que contengan valores alfabéticos o valores numéricos o alfanuméricos. ¿Sí? Una cuenta solamente números, celdas que no estén vacías y que contengan números. La otra cuenta celdas que no estén vacías, tenga cualquier cosa. Y vimos la otra que era contar punto blanco, que lo que cuenta es solamente de un rango de celdas cuáles están vacías. Es decir, en esta función contar vamos a ver que da lo mismo si cuento celdas que tienen nombres, como en este caso, o celdas que tienen número. Contamos primero las celdas que tienen nombre, y fíjense, nos da el valor 18. Si en vez de seleccionar ese rango de celdas, selecciono el conjunto de celdas numéricos, el resultado es exactamente lo mismo. En realidad lo que cuenta es cantidad de celdas de la selección que no están vacías. ¿Sí? Es aplicable a cualquier rango de celda. Perdón, seleccioné mal. El resultado mío. Si alguna de esas deja de contener datos, o sea, está vacía, disminuye, ¿sí?, el resultado de la función contar porque me está contando celda que tenga contenido. En este caso, de cualquier tipo, numérico o alfanumérico, porque estoy usando la función contará. ¿Sí? Si utilizara la función contar blanco, ¿sí?, lo que está contando es del conjunto de celdas que seleccioné, cuántas celdas están vacías o en blanco. En este caso tengo una única celda que es F16. ¿Se entiende hasta acá? De este trabajo nos queda completar los valores de comisión, ¿sí?, total, promedio y mayor valor, lo mismo que hemos hecho para el precio de venta. Para hacer el total de comisión, la función a aplicar entonces va a ser la función suma, ¿sí?, que decíamos lo podemos utilizar desde insertar función. Lo que va a cambiar con respecto a las funciones que teníamos acá es el rango de celdas que vamos a sumar, ¿sí? En este caso el rango de celdas que corresponden a las comisiones. Esta función que habíamos hecho acá para el precio de venta, no la podemos copiar para comisión o reutilizar la función porque estuvimos utilizando un nombre de rango de celda, ¿sí? Este nombre precio hace referencia al conjunto de celdas que van desde la celda G8 a G25, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo habíamos definido eso? Seleccionábamos un conjunto de celdas, clic con el botón secundario y le dábamos definir nombre, con lo cual escribíamos el nombre que queríamos para todo ese rango y le decíamos la validez de ese nombre de rango y especificábamos que era válido para todo el libro. Podíamos haber especificado para una hoja en particular. A partir de ahí podíamos referirnos a ese conjunto de celdas directamente por ese nuevo nombre que le asignamos, ¿sí? Para el caso de el promedio de precio de venta, no utilizamos, fíjense, el nombre que le dimos a ese rango. Tenemos puesto el rango de celda. Por lo tanto, esta función, si quisiéramos, la pudiéramos reutilizar, es decir, copiarla,
y pegarla en este lugar. ¿Sí? Es la misma función. Como las referencias que estamos utilizando son referencias relativas, ¿sí? Fíjense, va de G8 a G25, al copiar esa función 2 columnas hacia la derecha, se van a incrementar en 2 los valores de columna, ¿sí? Es decir, lo que es G va a pasar a ser I, ¿sí? Por lo tanto va de I8, perdón, a I25, ¿sí? Porque estamos justamente la suma sobre la columna, o sea, mantenemos esa misma relación de lo que teníamos en esta función. La función promedio acá estaba sobre la columna, donde está el rango de datos que vamos a calcular el promedio. En este caso se mantiene esa misma relación. Lo mismo podemos hacer con la función max. Copiar esa función y pegarla allá, o volverla a escribir, lo que le resulte más cómodo, ¿sí? Copiar sería lo mismo que hicimos recién, copiamos y pegamos, y sabemos que esta función max ahora se está refiriendo a este rango de datos, ¿sí? Que está representado en las comisiones de cada vendedor. Si la tendríamos que escribir, iríamos a insertar función, buscamos la función max, rango de celdas al que vamos a aplicar esa función, aceptamos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Retomamos con esta planilla, hubo ya una consulta sobre esto en el práctico 3, que es cuando vamos a trabajar con las ventas de febrero. A lo que vamos a agregar acá, vamos a tener que insertar filas entre las filas 6, ¿sí? En adelante, para completar el cuadro que nos dan en la parte de trabajo práctico número 3, ¿sí? Que vamos a rellenar con otros tipos de funciones combinadas. Vamos ahora a los ejercicios extra de la guía. Les planteo un ejercicio donde la idea es utilizar la función sí, que es una función lógica, ¿sí? La habíamos visto. Profe, ¿Sí? profe, disculpe, ahí en lo que usted hizo de comisión, que hizo el total y todo eso, a mí me da un número distinto. Y yo estoy sumando, o sea, estoy haciendo la sumatoria de toda la columna de comisión. Me da 283.975. No sé qué estoy haciendo mal. Profe, a mí también me da otro número, pero no es ese. Puede que yo tenga algún valor modificado. Lo que importa es que tengan en cuenta el rango que tienen seleccionado, de que sea realmente, ¿sí? En este caso, en particular, ahora me quedo desde I13 hasta I30. Fíjense ¿Sí? en sus planillas si tienen igual que el profesor. ¿Sí? No se hagan problema por el resultado en sí. Asegúrense de que la función la escribieron bien. O sea, nombre de la función, rango de celdas que pretenden que se involucren en esa función. Profe, ¿y qué Profe, pasa, por ejemplo, si en el examen me pasa algo así de que me da valor distinto, pero hice bien la función? ¿Eso se me descuenta o se me cuenta como que está bien igual? A mí me da diferente, pero creo que porque mi porcentaje de comisión es diferente también. profe, Sí, en la celda del Peugeot 208, que está en tercer lugar, sí, yo usted cambié el valor. había cambiado el Sí. valor, sí. Por eso le digo, o sea, no vamos a tener los mismos datos, porque yo fui modificando esto en función de ir mostrándole cosas, ¿se acuerdan? Para cuando vimos formato condicional, que vean que si cambia un valor, automáticamente se aplica ese formato que aplicamos mediante formato condicional. Por eso vuelvo a decir, cerciórense de que están trabajando con los rangos correctos de celdas, ¿sí? Y con el nombre correcto de la función. Con eso estamos. En cuanto a lo que es el parcial, básicamente no es que ustedes van a tener que hacer la planilla y obtener los resultados. Van a tener que verificar que las funciones estén bien y a lo sumo les van a dar distintos resultados, pero van a trabajar todos con el mismo conjunto de datos. Al final de esta primera parte de la guía de trabajo práctico tiene un modelo de parcial si quieren ir intentando resolver, digamos. Se van a encontrar con que hay cosas que aún no hemos visto, ¿sí? Pero vamos a ir resolviéndose antes de esa fecha todos los temas que involucran en un parcial. Les decía, en este práctico, como habíamos visto, la función sí
para determinar cuál de estos dos valores, ¿sí?, el premio por marca correspondía colocar en esta celda en función de lo que decía en esta otra celda. En función de la marca que especificábamos en la columna marca de esta fila, debía aparecer acá uno u otro valor. La sintaxis entonces de la función sí es la que vemos acá. Tenemos prueba lógica o condición que estamos evaluando, ¿sí? Y después vienen dos argumentos que son: ¿qué mostramos como resultado si esta prueba lógica da verdadero? ¿O qué mostramos como resultado o qué operación hacemos si esta prueba lógica arroja un resultado falso? ¿Sí? Es decir, se cumple la condición, hacemos una cosa; no se cumple la condición, hacemos otra. Vamos a partir primero por la parte de promoción de las consignas que tienen, porque es la más sencilla, ¿sí? La consigna nos dice que debe aparecer como resultado o escrito en esta celda un sí si la nota es mayor o igual a 76 y un no en caso contrario, ¿sí? Entonces, vamos a insertar la función sí. Utilizamos el asistente. La prueba lógica entonces va a consistir en preguntar por el contenido de esta celda, ¿sí? Y preguntar si es mayor o igual a 76. ¿Sí? O podríamos preguntar, como estamos trabajando con números enteros, también si es mayor directamente que 75, con lo cual va a estar contemplado el igual a 76, ¿sí? La forma en que nosotros escribimos las condiciones, lo único que tenemos que asegurarnos es que cumpla con que abarque el rango de datos que queremos considerar. ¿Qué debemos hacer si se cumple esta condición? Lo que queremos es que aparezca en esa celda el texto sí. Cuando utilizamos el asistente, ¿sí?, lo que va como texto no hace falta que lo escribamos entre comillas, ¿sí?, porque estamos usando el asistente, pero siempre el texto, ¿sí?, todo lo que consideremos como valores fijos de texto va a ir entre comillas, ¿sí?, al momento de escribir la función. Valor si falso, lo que queremos que aparezca es el texto no. ¿Se entiende hasta ahí? Aceptamos y esta función la vamos a poder pegar hacia abajo para el resto de las celdas, ¿sí? Con lo cual vamos a estar diciendo quiénes promocionan y quiénes no en función de si igualan o superan 76 como nota. Vamos ahora a la parte de calificación. Calificación tenemos más de una condición, ¿sí? Fíjense, nos dice que debe aparecer las 3 primeras letras de insuficiente si la nota es menor a 60. Las 3 primeras letras de aprobado si está entre 60 y 69. Las 3 primeras letras de bueno si está entre 70 y 75. Las 2 primeras letras de muy bueno, digamos, si está entre 76 y 85. Las 3 primeras letras de distinguido si están entre 86 y 95. Y sobresaliente si es mayor a 95. Es decir, tenemos que ir contemplando todas esas condiciones, ¿sí? Lo que vamos a utilizar es la función sí, que es lo que vimos hasta ahora. Estando posicionado en esa celda, entonces vamos a insertar la función sí. Primera condición. Vamos a preguntar, ¿sí?, si la nota es menor a 60, es decir, si el contenido de esta celda es menor que 60. Si esto es cierto, lo que corresponde es que aparezca insuficiente, ¿sí? Ahora, si esto no se cumple, no estamos todavía en condiciones de decir ya que va un aprobado, un bueno o lo que fuera, ¿sí? Lo único que sabemos ahora es que la nota no es menor que 60, entonces ahora tenemos que ir a averiguar si está entre 60 y 69, ¿sí? Por lo tanto, en el lugar de valor si falso, es decir, al comprobarse de que no se cumple esa condición, la acción que voy a realizar es nuevamente una función sí. Y esto es lo que llamamos
funciones sí anidadas. ¿Sí? Es decir, como acción de la primera función sí, ahora lo que voy a hacer es volver a invocar a una función sí. Fíjense, acá donde normalmente tengo los nombres de celda, ¿sí? Yo puedo ir a llamar a una nueva función de las que figura en la lista, o voy a más funciones, ¿sí? De lo cual puedo ir a elegir otra función cualquiera que no figura en la lista que tengo en este cuadrito, donde la función, en este caso que voy a volver a utilizar, es la función sí. En la barra de fórmulas, fíjense, me va escribiendo en qué lugar estoy. Dentro de una función sí, tengo primer argumento, que es prueba lógica, segundo argumento, que es valor sí falso, y dentro del tercer argumento, que es, segundo argumento es valor sí verdadero, tercer argumento es valor sí falso, y dentro de ese yo estoy insertando una nueva función sí, que en el asistente me está mostrando totalmente en blanco. Prueba lógica para esta nueva función sí. Ya sé que la nota no es menor que 60, ¿sí? Ahora voy a preguntar si el contenido de esta celda es menor que 70, con lo cual me estoy asegurando que entonces que la nota esté entre 60 y 69, ¿sí? Porque ya descarté de que no es menor que 60. Quiere decir que es mayor. Ahora pregunto si es menor que 70. Si esto es cierto, lo que debe aparecer como resultado es aprobado. Ahora, si esto es falso, ¿sí? ¿Estoy en condiciones de decir qué nota de calificación debo poner? No, profe. No, profe. Perfecto, tengo que seguir averiguando. De la misma manera, vuelta a invocar una nueva función sí. Es decir, volvemos a la barra de fórmulas, no sé si lo ven. Primera función sí, prueba lógica, valor sí verdadero. En el valor sí falso, una nueva función sí. Dentro de esta función sí, prueba lógica, valor si verdadero sería aprobado, y ahora voy a agregar dentro del valor si falso nuevamente un llamado a la función sí, donde ahora voy a preguntar por el siguiente extremo. Voy a preguntar si el contenido de esta celda es menor que 76, ¿sí? Para asegurarme ahora entonces de que esté entre 70 y 75. Si esto es cierto, lo que debe aparecer es MB, que corresponde a muy bueno. Si esto no es cierto, nuevamente, o sea, no estoy en condiciones porque me quedan todavía varias opciones, ¿sí? No una sola. Por lo tanto, tengo que volver a preguntar, ¿sí? ¿Qué pasa con la nota con respecto a las condiciones que tengo para que se cumpla? O sea, nuevamente llamo a la función sí, donde ahora la condición va a ser preguntar que el contenido de esta celda, ¿sí? Sea menor que 86. Si esto es cierto, ¿sí? Quiere decir que está entre 76 y 85. Y acá iba muy bueno, me equivoqué en el otro, ahora corregimos. Sí, acá era bueno. Si es menor que 76, la calificación era bueno. Después lo corregimos, no quiero volver ahora sobre esto. ¿Estamos ahora ya en condiciones de especificar otro resultado? ¿O tenemos que volver a preguntar, sí? Porque nos quedan dos condiciones todavía. No estamos, o sea, si no se cumplieron todas las anteriores, todavía no podemos decir si es distinguido o sobresaliente. Tenemos que volver a preguntar. Entonces, nueva función sí. Voy a preguntar si el contenido de la celda que contiene la nota es menor, en este caso, a 95. A 96, perdón. Si es verdadero, lo que corresponde que aparezca es distinguido. Y si es falso, ahora sí estoy en condiciones ya, si no se cumplieron todas estas condiciones, y así es mayor que 96, estoy en condiciones de decir que la nota, la calificación que corresponde es sobresaliente.
Acepto. Y ahora voy a ir a corregir lo que les dije. Tengo acá muy bueno donde corresponde y en este correspondía el texto bueno. Estoy en condiciones de copiar esa función hacia abajo. Profe, ¿Sí? yo hice diferente la fórmula. Yo empecé de arriba para abajo. Del 90 para abajo, ¿está bien igual? Está bien igual. Para la mayoría de las cosas que hagamos en Excel, ¿sí? Tenemos más de una forma de hacerlo, ¿sí? Lo único que tenemos que tener en cuenta es de que realmente estemos respetando las condiciones que tenemos. Cuando utilizamos sí anidado, siempre vamos a pensar de un extremo o del otro. Lo que tenemos que tener en cuenta como control es ver la cantidad de condiciones que tenemos. Si tenemos 5 condiciones, la cantidad de sí que vamos a tener, ¿sí? Va a ser la cantidad de condiciones menos 1. Es decir, que si tenemos 5 condiciones, vamos a tener 4 sí anidados, ¿sí? Porque en la última ya estamos en condiciones de decidir por una cosa o por la otra. ¿Se entendió hasta acá? Dentro de las funciones llamadas lógicas, también tenemos la función i y la función o. La función i es una función que da verdadero cuando todos sus argumentos dan como resultado verdadero, y da falso cuando al menos uno de sus argumentos es falso. En cambio, la función o da verdadero cuando al menos uno de sus argumentos es verdadero, y da falso solamente cuando todos los argumentos son falsos. ¿Cuándo voy a poder utilizar esta función? O cuándo me va a resultar conveniente utilizar estas funciones y o. Cuando tengo varias condiciones y las que puedo evaluar de manera simultánea, ¿sí? Vamos a ver más adelante en el práctico si a mí me dicen, bueno, la nota, por ejemplo, acá va a depender, o la promoción, supongamos que yo diga, va a depender de que la nota sea mayor a 76 y si en algún lugar cargué la asistencia y que la asistencia sea mayor al 80%. ¿Sí? Tengo 2 condiciones que debe cumplir para poder poner un sí acá en promoción, ¿sí? Entonces, si son 2 condiciones que se tienen que cumplir de manera simultánea, utilizaría un i. Entonces no tengo que hacer 2 sí para preguntar. Lo hacemos para que se vea. Hacemos en esta celda, que volvemos a calcular la promoción, pero ahora digamos, función sí, y la condición entonces es que la nota sea mayor a 76 y la asistencia, ¿sí?, mayor a 80, mayor o igual a 80. Entonces, como condición, sabemos, y si se cumple eso, lo que vamos a poner es un sí, porque sí promociona, y si no se cumple, un no, igual que lo que teníamos antes. Lo que varía entonces es la condición. Puedo escribir acá o puedo ir a insertar la función i. Como no está acá, voy a la parte de más funciones y voy a buscar dentro de funciones lógicas la función i. ¿Sí? Fíjense, función i me da la sintaxis, que es valor lógico 1, 2 o lo que fuera, y me dice ahí cuándo da verdadero y cuándo da falso. Dijimos, función i da verdadero cuando todos los argumentos son verdaderos. Primera condición, que el contenido de la celda de nota sea mayor a 76. Segunda condición que se debe cumplir es que la asistencia sea mayor a 79, o podemos ponerlo mayor o igual a 80, como prefieran, ¿sí? Estamos trabajando con valores enteros, así que es exactamente lo mismo. Aceptamos. Pegamos hacia abajo, ¿sí? Fíjense, va a dar verdadero esta función, ¿sí?, cuando se cumplan las 2 condiciones, de que sea superior a 76 y sea superior la asistencia
al 80. ¿Sí? En el caso del ejemplo que ustedes tienen en el práctico, esta función y, donde lo que está evaluando es si 2 más 2 es igual a 4 y 2 más 3 es igual a 5, ¿qué resultado arrojaría? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Perfecto. ¿Sí? Le antepuse el signo igual nomás para indicarle a Excel que ahora sí me la evalúe. Antes de poner el signo igual, esto lo considera como un texto. ¿Sí? Funcionó, dijimos, va a dar verdadero cuando al menos uno de los argumentos sea verdadero. Y falso solamente cuando todos los argumentos sean falsos. ¿Sí? En este caso tengo la condición, primer argumento 1 mayor que 0, segundo argumento 2 más 2 igual a 5, tercer argumento 3 más 4 menor a 8. ¿Qué va a dar esta función? Verdadero, porque si bien 1 es mayor que 0, ¿sí? Esto es verdadero. 2 más 2 no es igual a 5, esto es falso. 3 más 4 es menor a 8, ¿sí? Pero con que haya al menos un argumento que es verdadero, esto va a dar verdadero. ¿Sí? Si en esta utilizáramos la función O, va a dar verdadero. Y si hay una que no se cumple, sigue dando verdadero. 2 solamente va a dar falso cuando no se cumpla ninguna de las condiciones. ¿Sí? En este caso, 2 más 2 no es igual a 5, 2 más 3 no es igual a 3. Los dos argumentos son falsos. El resultado de la función O es falso. ¿Sí? Función I y función O solamente dan este tipo de resultados, verdadero o falso. ¿Sí? Nos sirven para evaluar determinadas condiciones. ¿Se entendió hasta acá? Uso de la función sí, cómo podemos anidarla, ¿sí? Y función I, función O. Profe, ¿podría explicar por favor de vuelta la función y función O? Sí. Profe, ¿Sí? yo hice lo mismo que usted y me aparece falso, 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 verdadero, falso y falso. ¿En dónde? ¿Acá en lo de promoción? Sí, no me aparece, sí, no. ¿Tenés punto y coma Voy a después de la mirar, prueba lógica? voy a mirar. O si no, una vez que estamos en una celda que ya tiene una función, si hacemos un clic en f de x, nos lleva al asistente. ¿Sí? Donde podemos asegurarnos que realmente tenemos la separación entre argumento y argumento, es decir, entre lo que es prueba lógica, lo que es valor sí verdadero y lo que es valor sí falso. Eso visto en el asistente. Visto en la fórmula en sí, tenemos que encontrar el punto y coma que nos permita distinguir los tres argumentos que la componen la función. Si uno de ellos nosotros no ponemos, ¿sí? Va a salir la palabra falso o va a salir la palabra verdadero en este caso, si no ponemos nada. ¿Sí? Sí, era eso, profe. Vuelvo a repetir entonces. Función I, dijimos, es una función que nos permite evaluar un conjunto de condiciones, ¿sí? Y nos va a dar uno u otro resultado, o verdadero o falso, en función de si los argumentos que componen esa función, ¿sí? Si yo esto lo llevo a lo que es el asistente, yo puedo tener varios argumentos. Acá podría tener otra condición donde pregunte si esto es mayor a 76, como dijimos, ¿sí? Y distintas condiciones. Voy agregando varias condiciones. El tema es, cuando estoy en la función I,
todos los argumentos que voy agregando, que son en sí condiciones o pruebas lógicas, tienen que dar verdadero para que el resultado final de la función y sea verdadero. Fíjense en este caso, solamente la primera condición es verdadera, por lo tanto el resultado es falso. ¿Sí? Tengo dos argumentos verdadero y uno falso. Sigue siendo falso el resultado de la función. Los tres argumentos o condiciones son verdaderos, entonces el resultado de la función es verdadero. ¿Sí? Eso para la función y. Todos los argumentos verdaderos, entonces resultado final de la función verdadero. Uno cualquiera que sea falso, el resultado final de la función es falso. Para la función o, es al revés. Va a ser verdadero cuando al menos uno sea verdadero y falso solamente cuando todos los argumentos sean falsos. ¿Estamos hasta ahí? En el ejercicio extra 3, ¿sí? Se nos pide que trabajemos también con combinación de funciones, ¿sí? Con la función sí, pero ya con otras funciones, no como hicimos hoy, solamente con funciones sí anidadas. Están planteadas acá distintas soluciones para lo mismo. Lo que se pretende que aparezca acá, según la consigna, es que aparezca el mejor de los precios, ¿sí? Teniendo en cuenta los tres supermercados que ofrecen distintos precios para un mismo producto. Es decir, que lo que tenemos que hacer es comparar de alguna manera, de tal de determinar cuál de estos tres precios es el menor, y ese es el que vamos a colocar como resultado en esta celda. ¿Sí? ¿Se entiende lo que tenemos que evaluar y qué es lo que queremos poner como resultado? Asegúrense siempre de que entendemos la consigna, qué es lo que se quiere. En este caso, entonces, dijimos que en esta celda aparezca el menor de los valores, ¿sí? En este caso el precio de harina, en función de lo que ofrece cada uno de los supermercados. Lo que vamos a hacer entonces es utilizar una función sí y vamos a determinar cuál de esos tres precios es el mejor o el menor. Primera condición, vamos a preguntar si el precio que ofrece el primer supermercado es menor al precio que ofrece el segundo supermercado. Si esto fuera así, ¿sí? No estoy todavía en condiciones de decir que el mejor precio es el del primer supermercado, ¿sí? Si se cumple, entonces eso, lo que voy a ir a preguntar es si el precio que ofrece el primer supermercado es menor también que el del tercer supermercado. ¿Se entiende hasta ahí? Por lo tanto, para hacer eso, lo que voy a volver a hacer es a invocar a la función sí, donde voy a preguntar entonces, precio del primer supermercado, si es menor que el precio del tercer supermercado. Si esto es verdadero, lo que corresponde es que aparezca, entonces en esta celda, el precio del primer supermercado. ¿Sí? Si no es así, había visto que cuando llegué acá es porque el precio del primer supermercado es menor que el del segundo, pero no es menor que el del tercero. Quiere decir que el tercer supermercado tiene el mejor precio. ¿Estamos hasta ahí? No tengo completo el primer sí. En el primer sí yo tengo la prueba lógica que había dicho, si el precio del primer supermercado es menor que el del segundo. ¿Sí? Si es verdadero, fuimos a preguntar por el del tercero y ya resolvimos. Si no, esto es falso, es decir,
el precio del primer supermercado no es menor que el del segundo, quiere decir que el del segundo es menor que el primero. Por lo tanto, voy a ir a preguntar, en este caso, con una función si el precio del segundo es menor que el del tercero. Si es cierto, el mejor precio lo tiene el segundo supermercado, y si no es cierto, el mejor precio lo tiene el tercer supermercado. Acepto. El menor de los precios es 23,25, el menor de los precios es 137,90, el menor de los precios es 398,90. ¿Sí? Le pongo signo peso. Una forma de resolver otra. Ahora, vimos recién funciones función I y función O, que nos permiten, dijimos, evaluar más de una condición en forma simultánea. Es decir, que podríamos hacer nuevamente esto utilizando la función si, pero ahora la prueba lógica lo utilizo con la función I. ¿Sí? Donde voy a preguntar si esto es menor, si el precio del primer supermercado es menor del segundo, y en la otra prueba es si el precio del primer supermercado es menor que el del tercero. Si ambas condiciones se cumplen, ¿sí?, el precio que va a ir es el del primero. Vuelvo a la función si. Si esto se cumple, el mejor precio lo tiene realmente el primer supermercado. Si esto no se cumple, ¿sí?, tendré que ir a preguntar entonces si realmente el segundo super tiene el mejor precio. Entonces, nuevamente, con una función i, voy a preguntar si el precio del segundo supermercado es menor al precio del tercero. ¿Sí? Perdón, acá no necesitaba la función i porque tengo una única condición. ¿Sí? O sea, acá voy a ir a una función si para preguntar si el supermercado, el segundo supermercado tiene menor precio que el tercero. Nada más que eso. Función si. Y preguntaré si esto es menor a esto. Valor si verdadero, segundo super tiene el mejor precio. Y por valor si falso, tercer super tiene el mejor precio. Hay un error de paréntesis. ¿Sí? Otra forma entonces de resolver, en este caso utilizando la función i. A su vez tenemos otra forma más de resolver. Nosotros habíamos visto en este práctico, cuando utilizamos el mayor valor, la función max. En contraposición a la función max existe la función min, que permite determinar cuál es el menor valor de un conjunto de valores. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos utilizar la función si y en la prueba lógica utilizar la función min, es decir, preguntar si el contenido de esta celda es igual, y acá donde vamos a insertar la función min, es igual al mínimo de estos tres valores. Si esta celda coincide con ser el mínimo, ¿sí?, vamos a estar en condiciones de decir que el mejor precio es el que tiene el supermercado 1. Y si no, vuelta a preguntar. O sea,
sabemos que este no es el mejor precio, tendríamos que preguntar si este es entonces el menor de los precios. Ahora no sabemos si la condición, lo único que sabemos es que este no es el mínimo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ir a ver si este otro sí es el mínimo. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente preguntando, ¿sí?, si el precio de este súper es igual al mínimo de todo este conjunto de celdas. Si esto es cierto, el mejor precio es el del segundo súper, y si no, es el del tercer súper. ¿Sí? En todos los casos, obtuvimos el mismo resultado. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Se están durmiendo. Yo me perdí de vuelta, profe, perdón. Estamos viendo de cómo evaluar condiciones utilizando la función si. O sea, por nosotros tenemos que, en este caso nos pedía, determinar de 3 celdas, ¿sí?, cuál es la menor, porque el mejor precio está dado por el menor de los precios, ¿sí?, para poner eso como resultado acá. Podrían habernos dicho que en vez de que aparezca el precio, que aparezca el nombre del supermercado que tiene el mejor precio. Lo que va a variar es la celda de resultado, pero las condiciones de evaluar van a ser las mismas. Lo que nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, determinar, ¿sí?, cuál es la menor de estas celdas, ¿sí?, y contemplar todas las posibilidades. Si esta es la menor, o si esta, ¿sí? En función de eso, o sea, sí o sí, la función que vamos a utilizar para determinar eso es la función sí. Después lo que va a poder variar es lo que utilizamos en las condiciones en particular. Podemos utilizar solamente función sí, como lo hicimos hoy para la calificación, y donde vamos descartando opciones utilizando esa función sí, o podemos valernos de otras funciones, como vimos, función y, en este caso, ¿sí?, para evaluar más de una condición en forma simultánea, es decir, para preguntar si esta es menor que esta y también menor que esta. O sea, son dos condiciones que pusimos dentro de una misma condición, porque dentro de una misma condición. Dentro de prueba lógica, utilizamos la función y. La función y dijimos que nos daba verdadero si todas las condiciones o los argumentos que la componen son verdaderos, ¿sí? Es decir, estamos preguntando si el precio del primer súper es menor que el del segundo, en el primer argumento, y en el segundo argumento estamos preguntando si el precio del primer súper es menor que el tercero. Es decir, ya estamos verificando todo. Si eso es cierto, este precio ya es el mejor. Si no, tengo que volver a preguntar. ¿Sí? Lo mismo, en vez de utilizar la función y, puedo utilizar la función min, donde pregunto si el contenido de esta celda es igual al mínimo de estos 3 valores. Si yo acá utilizo la función min, vamos a, ¿sí?, esa función min me determina de todas esas celdas cuál tiene el menor valor. Entonces, el ir comparando si esta celda es igual a esto, me está permitiendo determinar de que esto es el mejor precio. Eso es lo que fui haciendo. Pregunté si esta celda es igual al mínimo de todas esas celdas. Si es cierto, va eso como mejor precio. Si no, pregunté si esta otra es igual a este mínimo. Si es cierto, va esto como mejor precio, y si no, directamente va la otra posibilidad. Vamos al siguiente ejercicio extra, donde lo que nos pide ya que trabajemos es con funciones que nos permiten dar formato de fecha.
tenemos una tabla donde tenemos las distintas materias, ¿sí? Fecha que tienen el parcial, hora en que se inicia y la duración de ese parcial. En este caso tenemos celda con formato de hora. Nosotros vamos a formato de celda, ¿sí? En la parte de número tenemos la categoría hora y podemos elegir cómo vamos a mostrar, ¿sí? El formato de hora. Y cuando ingresemos un valor ahí, lo vamos a tener que ingresar con ese formato, es decir, utilizando los dos puntos para separar hora de minuto y de segundo, ¿sí? La duración podemos expresarla de la misma manera, ¿sí? Y tenemos dado acá la cantidad de días, ¿sí? Que transcurren desde el primer parcial para obtener el segundo, la fecha del segundo parcial. O sea, los cuántos días del primer parcial tendremos del segundo. Lo que se nos pide que calculemos es la hora de finalización de ese primer parcial, ¿sí? Y la fecha del segundo parcial. Para la hora de finalización del primer parcial lo que vamos a hacer es sumar, decíamos, le avisamos a Excel que lo que vamos a escribir es una fórmula, a la celda que contiene la hora de inicio le vamos a sumar la duración, ¿sí? Y automáticamente obtenemos la hora de finalización. A lo sumo lo que tenemos que hacer es cambiar el formato de celda. Y eso mismo es lo que vamos a copiar para las otras celdas. Es decir, sumamos horas y obtenemos horas. Ahora vamos a lo que es fecha del segundo parcial. Tenemos una fecha de primero y tenemos cantidad de días. Si nosotros hacemos, vamos a hacer una celda cualquiera primero, indicamos que es una fórmula, fecha de primer parcial más cantidad de días transcurridos para llegar al segundo parcial, obtenemos una fecha, si la celda tuviera ese formato, o podemos llegar a obtener un número, y lo único que tenemos que hacer es ir a darle formato de fecha. Ahora, en el práctico, les sugiere directamente ya qué función utilizar, ¿sí? Para dar un formato determinado, ¿sí? Es decir, se pretende que apliquemos esta función texto que permite darle a un valor numérico, en este caso una suma, ¿sí? Un determinado formato. Entonces, lo que vamos a insertar ahí es la función texto, donde fíjense los argumentos, es el valor, ¿sí? Al cual le vamos a aplicar un determinado formato que vamos a especificar ahí. El valor va a ser la suma de la fecha de primer parcial más la cantidad de días, ¿sí? Que pasan para el segundo. Y el formato vamos a especificar entre comillas, ya habíamos dicho, si nosotros ponemos 3 letras D, van a aparecer las primeras 3 letras del nombre del día. Si ponemos 4 en este caso, va a aparecer nombre completo del día. Con 2 letras D va a aparecer el número de día. Nos pide que separemos con la barra. Con 2 letras M va a aparecer el número de mes. Y si ponemos barra, como está ahí, 2 letras Y, va a aparecer el año con 2 dígitos. Si en vez de eso ponemos 4i, va a aparecer el año con 4 dígitos. Si ponemos 3 letras M, las 3 primeras letras del nombre del mes. Si ponemos 4, nombre del mes completo. ¿Sí? Vamos a ir cambiándole. Acá le vamos a poner 3 letras para el mes y los 4 dígitos para el año. Y en este le vamos a poner 4 dígitos para el mes. Y le dejamos 2 dígitos para el año. ¿Sí? Entonces le estamos utilizando la función texto para darle un formato específico, ¿sí? A una suma de valores. Hasta acá, ¿qué no se entendió?
A mí, por ejemplo, me aparece el día, el mes, pero el año no me aparece solo 2Y nada más. Al poner 2Y no te aparece el año. No, ¿Qué te aparece? 2Y. Probale con 2A, a ver qué te aparece. Sí, ahí me aparece. ¿Ahí te aparece el año? Sí, ahí me aparece el año. Está con formato de castellano la fecha, o de español, digamos. Por eso Ah, te interpreta bien con la letra, digamos. Eso es indistinto en función de cómo esté configurado el Excel. ¿Sí? El idioma que te esté ya tomando. está. Gracias. De nada. Hasta aquí es los temas que teníamos que ver hasta el día de hoy. Por eso vuelvo a preguntar, ¿hay algo que no se haya entendido de lo que vimos hoy? Vimos básicamente, repasamos el uso de la función sí, vimos cómo anidar funciones sí, y vimos que en el anidar funciones no solamente podemos anidar funciones sí entre ellas, sino que podemos agregar dentro de esos argumentos otras funciones, como pueden ser min, como puede ser max, como puede ser i, como puede ser o. ¿Sí? La idea de usar ese grupo de funciones es de evaluar una determinada condición. Y en función de eso, tomar uno u otro camino o realizar una acción u otra. Para la próxima clase, que sería el martes que viene, ¿sí? Si es que van a ir haciendo ustedes a la par del práctico, me gustaría ya que tengan insertado el grupo de filas con los cuadros que le plantean en el trabajo práctico número 3. Entonces lo vamos completando directamente con las funciones que correspondan, donde vamos a usar básicamente funciones parecidas a lo que ya vimos, como es el caso de la función promedio, la función contar, la función sumar, pero agregadas estas a una condición. Es decir, es una mezcla de funciones. La función suma, como dijimos, cuenta o promedio, pero que suma, cuenta o calcula el promedio en función de que se cumpla, ¿sí?, una determinada condición. El jueves no hay clase porque es el día de San Fernando, ¿sí? Por lo tanto es asueto en resistencia. Entonces nos han avisado de que no tenemos clases. Por eso les decía que la próxima clase es el martes. Agustina, vos me preguntabas, en la celda de 16 horas quedó igual la fecha de finalización. Las fechas de finalización no son las mismas. La hora de finalización, profe. Es como que nos sumó. Dice 16. Le quedó 16 horas en las dos columnas. Debe ser porque la duración solamente hay un 2 y no está en formato de horas. Sí, perdón. Yo miraba el de acá abajo. Vamos a aplicarle el formato este. Podemos ir a formato y definirlo, o tomar el formato de una celda y lo pegamos en esa. Y ahora sí escribimos el valor de 2 horas. ¿Sí? Muy bien la acotación. El trabajo 5. El trabajo extra 5, sí, intenten hacerlo. Y de última, igual hacemos un repasito antes de empezar con el 3, a ver qué lograron. Básicamente aplican lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? Cualquier inconveniente,
igual lo hacemos rapidito en la próxima clase. ¿Alguna otra consulta hasta acá? No, profe. Bueno, buen fin de semana, chicos. Nos vemos entonces el martes. Hasta luego, profe. Muchas gracias. No, Igualmente. hasta luego.